Pablo Salva, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Antolín Sánchez Presedo, también muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí. Y Billy Meyer. Muchas gracias. Parece que los mercados están apostando por una ruptura del euro, pero también da la sensación de que ni la Unión Europea ni los gobiernos de los países miembros tienen mucha idea de cómo salir de esta situación. Bueno, yo cada día que pasa estoy más convencido que el euro no se va a romper, que significa principalmente decir que Grecia no va a salir del euro. Yo creo que la responsabilidad está ahora en los ciudadanos y en los políticos griegos. Deben explicar cuáles son las alternativas de hacer un esfuerzo y hacer un sacrificio de permanecer en la zona euro y las alternativas de una posible salida que desde luego es decisión del pueblo y de los ciudadanos griegos. Desde luego la Unión Europea desde ese punto de vista se ha expresado claramente que quiere que Grecia permanezca en el euro y yo creo que la situación es catastrófica para los ciudadanos griegos, con lo cual yo espero que se actúe con responsabilidad y que veamos un próximo gobierno comprometido con lo acordado con la Unión Europea, con las instituciones europeas que implementen el plan y, si cabe, obviamente intentar impulsar diferentes planes de crecimiento que, si son necesarios en toda Europa, en especial en Grecia, son más necesarios que nunca. El Banco Central Europeo parece que se está convirtiendo en el instrumento, ¿no?, pues para incentivar la economía. Sin embargo, también para que el Banco Central Europeo tenga esas posibilidades, también tienen que ponerse de acuerdo los gobiernos y no se ponen. Bueno, el Banco Central Europeo es el único instrumento que existe a nivel europeo en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, porque fuera del Banco Central Europeo lo que están son los Estados miembros. La Unión Europea cuenta con un presupuesto muy exiguo, es solamente el 1% del PIB europeo y por lo tanto no puede afrontar los grandes desequilibrios. Pero el Banco Central Europeo sí dispone de la política monetaria y la política monetaria es muy importante y sobre todo cuando hay que realizar acciones de emergencia y para conservar la estabilidad financiera. Una de las cuestiones que se plantean ahora es que el papel del Banco Europeo debe ser más activo porque estamos en una crisis muy importante y lo que no podemos es infrautilizar los medios de que disponemos. Necesitamos más instrumentos de gobernanza, pero desde luego necesitamos un Banco Central Europeo que transmita claramente un compromiso por la estabilidad de la eurozona. Vamos a analizar con Billy Meyer su criterio sobre lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos 3 años. ¿Cuál es su análisis desde la izquierda unitaria europea? Bueno, nosotros nos remontamos algo más allá de 3 años. Nos remontamos al Tratado de Maastricht, que votamos en contra desde Izquierda Unida. Y en estos momentos, desde Izquierda Unida, nuestra valoración es muy clara. Es decir, nadie se hace responsable de la crisis, digo, desde el punto de vista político. Pareciera como si se han abierto las nubes, caen rayos y centellas destruyendo empleo, destruyendo todas las conquistas sociales de la ciudadanía europea. En España, en una recesión que hace a la gente reaccionar y salir para defender sus derechos, lo más reciente la universidad, toda la comunidad educativa, hasta los rectores se han negado a asistir a una reunión con el ministro, mostrando así su total indignación por lo que significan los recortes, pero nadie se hace responsable en Europa de esta crisis. No, nosotros queremos señalar que hay una responsabilidad política de un diseño de Europa que está fracasando. En Bruselas se llegó a un consenso desde el Tratado de Maastricht que nos quería hacer creer que Europa podía llegar a la cohesión social y territorial desregulando el mercado, poniendo en el centro de la actividad europea la desregulación del mercado con un banco central incontrolado y además un banco central que no tiene capacidad de dar liquidez, de inyectar liquidez a los estados que lo necesitan. Por lo tanto, ese tinglado es el que nos ha llevado literalmente a la ruina. Por eso nosotros creemos que es el momento de refundar Europa desde la ciudadanía y para eso hace falta una rectificación en toda regla, que es lo que demanda el pueblo griego, en parte el pueblo francés, para que efectivamente haya esa reorientación. Poner en el centro de la actividad europea la necesidad de la intervención pública de la economía para planificarla democráticamente, para controlar el Banco Europeo y, lógicamente, para tener un tesoro público. ¿Cómo es posible que se tenga una moneda sin tesoro público? Eso lo dijimos nosotros en el Tratado de Maastricht.
En fin, se nos dijo, bueno, no, estáis fuera de la realidad. No, fuera de la realidad no, porque si no hay un tesoro público no se puede devaluar la moneda y lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, devaluar los salarios. Al devaluar los salarios entramos en un ciclo infernal sin salida. No hay capacidad de compra, no hay demanda, no se producen mercancías y por lo tanto se cierran fábricas. Nosotros no compartimos esta estructura política económica de la Unión Europea. Vamos a hablar de la tasa financiera que se ha aprobado recientemente aquí en el Parlamento y parece que de momento puede quedar en un gesto del Parlamento porque no tiene muchas posibilidades de que prospere en un debate en el Consejo Europeo, ¿no, Pablo? El Parlamento ha mandado una señal clara y rotunda que estamos de acuerdo de esa tasa de transacciones financieras. Es evidente que el escenario ideal para esa tasa es que entre en vigor en todos los Estados miembros. Ya el Reino Unido viene durante los últimos meses mostrándose en contra y recientemente también el primer ministro irlandés ha mostrado sus reticencias al respecto. Con lo cual yo creo que el objetivo de la Comisión tiene que ser tratar de persuadir a estos Estados miembros de la necesidad de esta tasa financiera. Yo creo que Billy Meyer hablaba de responsabilidades. Yo creo que esta crisis es responsabilidad de todos y responsabilidad de todos es salir de la misma, con lo cual yo también creo que esta tasa es un gesto a los ciudadanos europeos de que esto es una responsabilidad compartida, con lo cual sí es verdad que puede quedar en un gesto, como dice usted, pero espero y deseo que no sea así y que pues, bueno, el gobierno español también se ha mostrado a favor, el recientemente elegido presidente de Francia también se ha mostrado a favor, con lo cual esperemos que ese ímpetu de estos nuevos gobernantes se materialice y en poco tiempo podamos ver y no se quede, como dice usted, en esa voluntad del Parlamento Europeo. ¿Qué representa esa tasa financiera, tal como ha salido la propuesta aquí en el informe que ha defendido la eurodiputada griega Ani Podimata? Ani Podimata, que es una socialista griega. Pues fundamentalmente tres cosas. La primera, en el G20, en los compromisos de la cumbre de Pittsburgh, se acordó que el sistema financiero había ocasionado un gran quebranto en las finanzas públicas y que tenía que contribuir a su restablecimiento. Es el principio quien contamina paga. Esa es la primera idea. La segunda idea es que necesitamos una agenda de crecimiento y esta agenda de crecimiento necesita una financiación. La tasa de transacciones financieras puede aportar aproximadamente 60.000 millones de euros que pueden contribuir, por una parte, a aliviar la situación de los Estados miembros, por otra parte, a desincentivar por el propio funcionamiento de la tasa pues, las operaciones especulativas, la hipertrofia del sistema financiero, que ha sido uno de los males que hemos tenido hasta ahora, y contribuir al desarrollar una agenda de crecimiento porque puede tener un gran efecto palanca. Y además hay una cuestión muy elemental y es de justicia. Es decir, el sistema financiero contaba con un privilegio y es que no tenía imposición indirecta. Y el problema que tenemos en la imposición es que cuando no lo paga la industria financiera, o lo paga el resto de las industrias, o lo pagan los consumidores que no consumen productos financieros. Por lo tanto, era un privilegio absolutamente inaceptable y hoy el sistema financiero va a contribuir. No va a contribuir, digamos, con los servicios que están asociados a servicios de economía real. Por ejemplo, yo uso mi tarjeta de crédito para comprar un libro y no tengo que pagar por el uso de la tarjeta porque ya pago por el libro. Los servicios de pago no están comprendidos ni los créditos, pero sí la compra de productos financieros que tienen un carácter independiente. Y a mí me parece justo y creo que es un gran paso adelante y que ahora los Estados miembros lo que tienen que hacer es aprobarla sin dilación. ¿Pero no tiene un papel definido en favor del crecimiento y de la inversión que necesita la Unión Europea esa tasa? No, bueno, es uno de los motivos por los que me ha llevado a la abstención, porque yo y mi grupo parlamentario Izquierda Unida siempre hemos defendido lo que se llama la tasa Tobin, es decir, una tasa sobre las transacciones financieras internacionales para cooperación internacional. En este caso no queda claro, por supuesto que sea para cooperación internacional, pero ni siquiera que los fondos vayan dirigidos directamente a un fondo social europeo para impulsar la economía, para crear empleo. ¿Y entonces a dónde van esos 60.000 millones de euros que se pueden recaudar? Bueno, ahora mismo yo por eso me he abstenido. No Pablo está claro usted que sí que lo apoyó, ¿a dónde va ese dinero? ¿Hay alguna idea? No se ha definido. Yo creo que en el informe de la diputada Podimata queda abierto la cuestión de la
de dónde se destinan esos fondos. Se hablaba de que pudiera ser una especie de primer impuesto comunitario que se destinase a políticas de crecimiento, pero por el momento no está definido. Yo creo que bastante tenemos con intentar implementar la tasa, que ya creo que sería un éxito sin precedentes, y yo creo que esa es una segunda parte del debate. Se habla incluso en ese informe de la posibilidad de recurrir al mecanismo de cooperación reforzada si no hay unanimidad entre los 27. ¿Se puede aplicar este impuesto solo en algunos países en los que sí lo acepten y en los que no? Bueno, todos sabemos que en materia fiscal el principio que existe en la Unión Europea es el principio de unanimidad y por lo tanto para que se adopte una decisión en el conjunto de la Unión Europea pues es necesario este principio, pero yo creo que si no es posible la unanimidad a nivel europeo, que es lo deseable para evitar distorsiones en el funcionamiento de los mercados de servicios financieros, al menos la eurozona debería adoptarlo y además siempre es posible utilizar el mecanismo de la cooperación reforzada. Pero yo creo que deberíamos ser muy ambiciosos porque la idea de esa tasa de transacciones financieras no es solamente que sea un impuesto estrictamente europeo, sino que llegue a ser un efecto global, sea un impuesto global. Entonces la discusión era si la Unión Europea debía esperar a que fuera un impuesto global para adoptarlo y la conclusión a la que se ha llegado es que nosotros tenemos que dar el primer paso y hacerlo con las cautelas necesarias para evitar que nos perjudique. Tenemos establecido una serie de principios que son pues, el principio de residencia o el principio de emisión o el principio del tipo de productos que es lo que van a asegurar que no va a producir efectos negativos y que sin embargo es un paso muy importante hacia lo que puede ser una mayor justicia global y que se repartan las cargas equitativamente. Yo creo que en este sentido hoy es una fecha histórica sin duda alguna el Parlamento Europeo, pero necesitamos que el Consejo actúe. Otra cuestión en la que hay unanimidad o ha salido un informe favorable por parte del Parlamento Europeo es el de los eurobonos y sin embargo también encuentra tropiezos en el Consejo Europeo. Hollande parece que quiere que se fije una hoja de ruta para que se aprueben definitivamente los eurobonos, pero de entrada nos encontramos con alguna oposición fundamentalmente encabezada por Angela Merkel. ¿Serán posibles los eurobonos y qué aportación tendrían al crecimiento que también propone Hollande? Bueno, yo creo que es una cuestión política de fondo. Por eso a mí me gustaría que en esta crisis tan estructural de la Unión Europea se iniciara un proceso constituyente de la propia Unión Europea para acabar de una vez por todas con el negocio europeo. Angela Merkel defiende esa posición porque Alemania hace un negocio con la crisis. Alemania es consciente que el Banco Central Europeo, a no dar dinero directamente para condonar la deuda soberana, sino dárselo a bancos interpuestos, los bancos alemanes juegan un papel central y fundamental. Es un negocio. Y Angela Merkel lo que hace es defender el negocio. Y nosotros creemos que hay que defender la Unión Europea y los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso nosotros creemos que lo que está en cuestión es esta estructura que impide que las administraciones públicas y una administración potente europea que no tenemos, potente, con capacidad de intervenir en el mercado, pudiera efectivamente poner en el centro de la actividad europea la creación de empleo de calidad. Y por supuesto no perder lo que se llama el modelo social europeo, que se está perdiendo, que lo estamos desquebrajando, que está diluyéndose, ¿no? Sobre todo en la parte sur de Europa, Grecia, Italia, Portugal, España. Y por lo tanto hace falta que la política prevalezca para que efectivamente se reconduzca y se ponga en el centro de la actividad esa creación de empleo. Los eurobonos son importantes, son necesarios para que efectivamente tengamos una posibilidad de inyección económica y acabar con esta doctrina europea que frente, por ejemplo, a la norteamericana nos está llevando a un callejón sin salida. En Norteamérica, con el presidente Obama, frente a la crisis, defendió la necesidad primero de intervenir la economía de forma directa, incluso rescatar empresas importantes como General Motors, que fue intervenida y nacionalizada, y por supuesto inyectar dinero público para activar la economía. Aquí se sigue la receta contraria, pero eso sí, hay estados que hacen fortuna, como es el caso de Alemania. Nosotros estamos totalmente en contra. Desde su grupo parlamentario, Pablo Salva, ¿los eurobonos son una herramienta importante para apostar por el crecimiento? Yo creo que los eurobonos son un elemento necesario, son un elemento que son la culminación de un proceso. Es evidente que éramos una zona, la única región del mundo que compartimos una política monetaria, pero no compartíamos una unión económica y menos aún una unión
política, con lo cual es verdad que existía este gap, esta diferencia que tiene que ser subsanada, con lo cual yo creo que en general en mi grupo, y hoy creo incluso la canciller Merkel, estamos de acuerdo que los eurobonos son un instrumento necesario. No tengo ninguna duda que veremos los eurobonos, pero hace falta un proceso previo, que ese proceso previo es consagrar la consolidación fiscal de los Estados miembros. Entonces, una vez que consigamos este objetivo, pues el siguiente paso, evidentemente, es instaurar un tesoro único que pueda emitir de forma solidaria eurobonos, que para ello hace falta cambiar los tratados, porque en la legislación, los tratados actuales no permiten que ningún país se haga responsable de las deudas de otros, con lo cual es evidente que haría falta un cambio de los tratados, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que es la culminación de un proceso. Bien es verdad que el presidente Hollande y Mario Monti son partidarios de una implementación de los eurobonos en una estación más avanzada, pero yo creo que la implementación de los eurobonos debería ser como un proceso similar al que se hizo el euro. Es como si cuando se acuerda el euro y se establecen los requisitos, no se hubieran establecido esos requisitos, hubieran entrado cualquier Estado miembro a la zona euro, y es evidente que ya estamos sufriendo las consecuencias de la entrada de Grecia en el euro, que como todos saben se produjo en unas circunstancias cuanto menos excepcionales, con lo cual es evidente que aprendamos de lo que ha pasado con la entrada en vigor del euro y hagamos un proceso similar. En el momento que los países, los Estados miembros hayan consagrado el proceso de austeridad, se podrá plantear la entrada en vigor de los eurobonos. Ha mencionado el pacto fiscal, que es otro de los temas que también ha planteado Hollande como necesario replantearse en la Unión Europea, no para no cumplir con el objetivo de déficit, sino sí para incluir en el tratado que se firmaron los 25 países en enero pasado, incluir ahí las políticas y las apuestas de crecimiento de la Unión Europea. Sí, el crecimiento es una de las dimensiones fundamentales que hay que introducir en la política europea. ¿Llevaría un replanteamiento del pacto fiscal del tratado del pacto fiscal como propone Hollande? Bueno, yo creo que es posible establecer un sistema de responsabilidad fiscal y al mismo tiempo realizar un sistema de estímulo y de crecimiento económico. Y generalmente la Unión Europea lo que se ha ido avanzando es sobre los compromisos existentes, pero lo que es necesario es tener una interpretación muy flexible de lo que significa la estabilidad fiscal, porque la estabilidad fiscal no es solamente el déficit, sino es tener en cuenta cuál es la situación del ciclo para saber cómo se evalúan los déficits. Y no es lo mismo en el momento bajo del ciclo medir el déficit que en el momento alto del ciclo. Yo creo que son dos cuestiones totalmente distintas, pero yo quisiera decir que esa orientación al crecimiento necesita medidas como los eurobonos. La OCDE ha recomendado a la Unión Europea el establecimiento de eurobonos. Entonces la Unión Europea, la economía de la Unión Europea es la de un enfermo convaleciente, y ese enfermo, como si tuviera una enfermedad infecciosa, necesita 3 tipos de tratamiento. Uno puede ser un tratamiento antipirético para bajar la fiebre y poner un poco de bienestar, eso es el Banco Central Europeo, que puede actuar inmediatamente. Necesita luego un tratamiento para combatir la infección, y esos son los eurobonos. Hay muchos tipos, algunos no necesitan ni modificar el tratado, que pueden ayudar a que los Estados miembros tengan menos cargas financieras, aliviar ese peso que acudir a los mercados significa para algunos Estados. Y por otra parte lo que se necesita es un restablecimiento de la salud en el futuro, que esas son las políticas de crecimiento, y eso es lo que ya requiere nuevos recursos europeos y el establecimiento de una iniciativa ambiciosa de crecimiento y empleo. Y eso es lo que tenemos que realizar. Yo creo que eso es compatible con una política de responsabilidad fiscal, pero con una política de responsabilidad fiscal inteligente, porque lo que no se puede hacer es una austeridad que conduzca a la recesión. Hay austeridades inteligentes y políticas de responsabilidad que nos pueden ayudar también a prepararnos para el empleo. Pero además estas políticas tienen que completarse claramente con acciones que tienen que ir dirigidas a restablecer el crédito, trabajar por el empleo juvenil y realizar un potente plan de inversiones en la Unión Europea. Nos queda poco tiempo y nos queda hablar de las reformas estructurales. ¿Quieren apostillar algo a la austeridad, a las reformas estructurales que también se están desarrollando en nuestro país, que era por donde yo iba a ir? Cualquiera de los dos me da igual. A mí me gustaría apostillar que estoy de acuerdo parcialmente con lo que dice Antolín. A corto plazo necesitamos una actuación más firme y decidida por parte del Banco Central Europeo, eso es evidente, en eso estamos de acuerdo todos. Una segunda fase es impulsar el crecimiento. Yo creo que no existe un debate austeridad o crecimiento. Austeridad es un instrumento
con un objetivo, que es el crecimiento. Es evidente que solo con austeridad no saldremos de esta crisis. Tenemos que impulsar el crecimiento a través del Banco Europeo de Inversiones, a través de los bonos proyecto, a través del reciclaje de fondos, de potenciar el mercado único, que estamos perdiendo fuelle por no potenciar el mercado único, de la internacionalización de nuestra economía, y como culminación al proceso está una unión económica mucho más estrecha con un tesoro único que emita eurobonos. O sea, está muy de acuerdo con lo que plantea Billy Meyer. Yo es que creo que la primera decisión que se tenía que haber tomado y no se ha tomado es sentar en el banquillo a los estafadores, a los que han jugado con los ahorros de toda la ciudadanía, no solamente en Europa, sino en el mundo, ¿no? Nadie se ha sentado en el banquillo, muy pocos. Y en segundo lugar, no reconocer la deuda soberana que tenga que ver con la especulación. Por eso nosotros estamos de acuerdo con la opción de Syriza, el partido más votado, o parece ser que las encuestas le van a dar como el más votado para las próximas elecciones, en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque una parte de la deuda soberana es el resultado de la especulación del negocio de la banca, de la gran banca, de esa banca que nos ha llevado a esta situación. Y por lo tanto yo creo y comparto que toda esa parte de las deudas soberanas, que es el resultado del negocio de la gran banca, no habría que pagarlo, sinceramente, no pagarlo. Y a continuación rescatar muchos de los sectores estratégicos de producción que fueron privatizados en España y en el conjunto de los Estados miembros, y tener una banca pública europea y en los Estados miembros, una banca pública que inyecte dinero directamente para Tenemos crear que terminar, empleo. Billy Meyer, se nos ha acabado el tiempo. Pensé que ibas a hablar de la política de austeridad y de las reformas estructurales en nuestro país, pero tendrá que ser en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy. Gracias. Muchas gracias.